Electronic Cats presenta. Bienvenidos a Electronic Podcasts, el podcast de la comunidad maker donde no hablamos de hardware, hablamos con los creadores de hardware. Una producción de Electronic Cats. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro sitio oficial www.electroniccats.com. Hola a todas y todos, bienvenidos a Electronic Cat Podcast. Mi nombre es Andrés Sabás y pues bueno, continuamos con esta serie de podcasts sobre cómo crear hardware libre en México. Si ustedes llegaron aquí y es la primera vez que están aquí en este podcast, les recomendamos que regresen al primer capítulo, que es del mes de enero, donde iniciamos esta serie de podcasts sobre hardware, cómo hacerlo, los retos que hay. Y una vez que tomen todos esos podcasts, que llevamos alrededor de 5, pues bueno, lleguen a este punto, porque si no, pues no van a entender varios de los conceptos que estamos manejando, ni a dónde vamos. Entonces vayan, regresan y nos escuchamos. Si ustedes ya llevan estos 5 podcasts anteriores, pues les agradezco su continuidad. Y hoy vamos a hablar sobre paqueterías. Es un tema súper importante porque ya hemos hablado sobre cómo venderlos, cómo subirlo a una página, la parte de las redes sociales, la parte del marketing. Y pues bueno, después de todo esto, ustedes pues seguramente, y espero que sí, ya lograron vender algo de hardware. Ya están en ese punto en el que ya alguien les compró por medio de Tindie, de Mercado Libre, de su página web, de algún medio, ¿no? Y entonces pues llega la parte en la que esa persona les dice, oye, pues estoy en Chinconcuá, o estoy en China, o estoy en Alemania, o estoy en otra parte del mundo, y tiene que llegar ese pequeño dispositivo hasta allá. Y pues la única manera, porque al final manejamos cosas físicas, es poderlo enviar por paqueterías. Esto es muy distinto, por ejemplo, al software libre o al software en general, que pues tú le generas un link a un usuario, lo descarga y pues bueno, ya está más que listo y lo puede copiar, lo puede duplicar y demás. Entonces, bueno, antes de comenzar de lleno, recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, en X, en YouTube. Eso es por donde estamos ahorita, precisamente este podcast, también en Spotify. Y pues siempre sus comentarios los vamos a estar ahí escuchando, leyendo, sobre qué es lo que tienen ustedes ganas de escuchar, de leer, o bueno, saber sobre este podcast. Entonces cuéntenos qué les está pareciendo. Bueno, una vez que tenemos esta parte de que ya tenemos la venta, ya como pequeña empresa logramos hacer este punto, pues algunos de los retos que tenemos principalmente es la parte de exportarlo. Creo que no hay tanto problema en cuanto tenemos una venta local o nacional, sea donde estés en México, en Perú, en otra parte del mundo, Guatemala. Mientras sea la venta de manera, se podría decir, local, no hay tanto reto y la verdad es que los tips más básicos que les puedo dar aplican para eso. La parte es a la hora de exportar, de enviar esos productos hacia afuera, hacia Estados Unidos o cualquier otro mercado. Y sobre todo el panorama actual de ahora del 2025, digo, si usted está escuchando esto en el futuro, pues tal vez cambió, ahora es diferente. Pero actualmente el tema de exportaciones, aranceles, sobre todo con Estados Unidos, pues es un tema interesante que a muchas empresas como Limburg que publicó hace recientemente que estaba aumentando hasta el 130% su costo o mucho más. Es un tema importante a la hora de importar y exportar porque, pues bueno, eso le da desventaja a tus productos. Entonces, pero bueno, la realidad en México es que realmente no tenemos una cultura de exportar en cuanto a pequeñas empresas. Sabemos que hay muchas empresas grandes que maquilan y que fabrican cosas en México, muy relevantes y muy grandes que lo hacen constantemente. Pero pequeños productores, pequeños fabricantes, no se ve tan constantemente. Tal vez sí haya, probablemente cuando hacíamos este podcast hace años, bueno, este post, no se veía tan fácil poderlo hacer, ¿no? Ahora hay un grupo sobre todo en México, y estoy hablando muy enteramente en México, tal vez en otros países también aplique, hay apoyo más de gobierno, hay ciertas empresas que te permiten exportarlo, que sea un poco más,
Pero realmente en el día a día, cuando eres estudiante, cuando eres un pequeño emprendedor, pues no sabes cómo hacerlo, porque no es como que muy comúnmente estén las empresas. Si lo vemos, por ejemplo, del lado de China, pues en ciertas zonas de China se ve mucho la exportación, se ve simplemente hasta en los sistemas de paquetería que se manejan, cómo te lo ofrecen. Simplemente ustedes pueden pedir algo China y las paqueterías del correo registrado te pueden cobrar $1, $2, ¿no? Porque hay en cualquier parte del mundo. Aquí en México, lo mínimo para Estados Unidos son $5 en correo registrado, pero ya en otras partes del mundo es mucho más alto. También los costos en cuanto a paqueterías más grandes como DHL, FedEx, pues en comparación a China, pues también son más baratos. ¿Por qué? Porque ellos manejan gran volumen de exportaciones. ¿Cuál es el panorama en general de México? Pues bueno, mucho de lo que vamos a obtener en beneficio, específicamente hablando de México, es exportaciones ligeramente más fáciles hacia Estados Unidos. Les digo, con estos temas de arancel que actualmente tiene Donald Trump, pues es complicado todavía saberlo, pero aún así hay programas en paqueterías como DHL, Estafeta, en el que relativamente es fácil exportar o mandar tarjetas a Estados Unidos, es relativamente mucho más barato que enviar a otros países. Y bueno, enviar sobre todo a Latinoamérica puede ser un poco complicado, sobre todo más por los temas de importación hacia otros países. La parte es enfócate en lo que puedes controlar. ¿Qué es lo que puedes controlar? La parte de negociar, la parte de las paqueterías, la parte de los precios, cuál precio elegir, los factores que pueden tener las paqueterías. ¿Qué cosas no puedes controlar? Los aranceles, las importaciones, los costos, las paqueterías, los que se pierdan. Esa parte no. Entonces enfócate en ese punto, en conseguir el mejor precio para que obviamente sea factible para tu cliente, pues poder adquirir tu producto y que llegue hasta su casa, ¿no? Ahora, vamos a revisar algunos de los paqueterías que yo en lo personal o que en Electrónicas hemos utilizado a lo largo del tiempo. Algunas de esas ya no las utilizamos, otras son las que actualmente. ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas dependiendo cada una de las necesidades? Algunas de esas a ustedes tal vez pueden ser demasiado costosas porque tal vez no tienen el volumen necesario para estar enviando a otros países o estar enviando paquetería, pero pues bueno, que lo tengan en cuenta. Y algunos de esos pues a ustedes les van a servir y a nosotros ya no nos sirven, ¿no? Ya no son viables tal cual, porque hemos tenido situaciones en las que pues, ya no fueron recomendadas para nosotros. Estas en otros países de Latinoamérica pueden o no aplicar. Ustedes tendrán que buscar o conseguir sus propias paqueterías de acuerdo a las necesidades de cada país. Pero de todos modos, esto que les voy a comentar, pues les va a servir para poderlo seleccionar, ¿no? Para saber qué es cada cosa y pues muy seguramente tendrán algo similar en cada país. Vamos a empezar con el que es el más básico, con el que iniciamos nosotros cuando abrimos Tindi, cuando abrimos nuestra tienda más básica y que enviábamos a cualquier parte del mundo, que es el correo registrado. En México se llama Correos de México. Es el sistema, pues, o el Correo Nacional de México, que, pues, bueno, incluso es gestionado por el gobierno, una parte del gobierno, y que tiene el correo registrado. Esto en todos los países existe, en Estados Unidos, otras partes, es correo registrado. El correo registrado lo que tiene a diferencia del correo normal es que tiene un número de guía. Esto es súper importante cuando ustedes vayan a enviar cosas. Porque la mayoría de las plataformas, PayPal, Mercado Libre, Tindi, les van a pedir un número de guía para que sea traceable o traqueable. Si usted no tiene ese número de guía, va a ser difícil que, por ejemplo, cuando sea una situación de reembolso o de pago, les puedan, pues, dar su dinero, ¿no? Si hay un conflicto en cuanto a que el cliente diga que no llegó, que está tardando demasiado y X cosa, pues bueno, ustedes tienen que tener. Entonces, por eso, busquen siempre el correo registrado. En cualquiera de sus versiones, en cualquiera de los proveedores que ustedes tengan en su país, correo registrado, porque les va a dar un correo de guía. Ahora, este correo tiene una parte muy peculiar y que es como normalmente a veces nos llegan cosas de China y que también cuando ustedes entran a AliExpress o estas tiendas, van a tardar o va a tardar demasiado en llegar porque es un correo en el que llega por volumen, en el que todos los paquetes, tanto papeles como paquetes en general, se ponen todos en una sola bolsa, se espera cierto tiempo a que se llene una bolsa que va, por ejemplo, a México o que va a Canadá. Entonces, hasta que se llene esa bolsa, toda esa bolsa de paquetes se envuelve,
se pesa y entonces se manda a Canadá. Entonces en Canadá se recibe, se separa para cada uno de los lugares a donde va y entonces se empieza a distribuir. Entonces esto no es como que tu paquete va a llegar, digo, al final muchos de los paquetes sí se acumulan, pero si por ejemplo en DHL te dicen va a llegar en 3 días, es como si no hay otro paquete que vaya para allá, yo me lo tengo que entregar en 3 días, ¿no? Y en el correo registrado no. Entonces, esto es un servicio de paquetería lento. En general es muy lento, sobre todo en Latinoamérica y bueno, en México la experiencia es esa. ¿Por qué? Porque llegó a pasar a nosotros que clientes en Estados Unidos nos decían, oye, pues lo pedí registrado y ha tardado 30, 60 días, hasta a veces 90 días y eran países, por ejemplo, Alemania, China. Pero está dentro de lo normal. Realmente 60 días es dentro de lo normal y nos llegaron a surgir varios reclamos por eso, pero es la paquetería más barata. Es el medio de poder enviar más barato. Para mí es relativamente seguro que llegue en productos que no sean mayores a $50, $100, podría ser todavía ahí un poco negociable. Enviar cosas más caras, pues sí, ahí te estás arriesgando a que, pues bueno, el sistema no es tan seguro, pero pues muy seguramente si ustedes han pedido algo de China, les ha llegado por este sistema. Si no es de DHL, FedEx, esas paqueterías, muy seguramente han elegido correo registrado. Entonces, úsenlo, pueden utilizarlo, adviertan a sus usuarios que pues el tiempo de entrega puede ser alto. Les digo, para nosotros en México, lo que más se tarda en el proceso es en México, en la parte esta donde se procesa, se meten las bolsas y luego de ahí. Y entonces llega a Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, llegaba a Estados Unidos y en 3, 4 días se distribuía, ¿no? Pero realmente en México duraba casi 30 días. En el caso particular de México, digo, investiguen, hagan pruebas en su país. Dentro de la parte de México también hay un servicio que se llama MexPost, que es la versión, se podría decir, mejorada de Correos de México, que estos sí ya son como correos, envíos de paquetería, tal cual, que teóricamente ya tiene un sistema. Incluso por ahí tenía una alianza con EMS, los servicios internacionales de China y de otros países. Pero de todos modos, pues bueno, ellos prometen de 3 a 7 días en servicios nacionales y de 15 a 30 días en servicios internacionales. Nuevamente, esto aplica para México, pero pues bueno, es una gran disminución de tener 60 días a 30 o 15, pues bueno, ahí está un riesgo, ¿no? Después de eso, en México también podemos encontrar que ahorita, de hecho, fue recientemente adquirida por UPS, es Estafeta. En lo personal, para mí, ofrece muy buenos precios, pero en lo general yo no he tenido muy buenas experiencias con ellos, tanto cuando me llegan paquetes como cuando los envío. Suele ser un servicio que te entrega las cosas así como que ahí va, se ve como que tratan los paquetes de mala manera. En general, los que entregan los paquetes o el repartidor, pues siento que está súper saturado. Es como decir, sí, tanto paquete y adiós. No sé si ahora que fue adquirida por UPS cambie esa parte y vuelva, o sea, se mejore como ese punto. Tendremos que verlo. Pero es una estafeta relativamente interesante. Nosotros normalmente lo utilizamos para un servicio que es entre México y Estados Unidos, en el que precisamente tú enviabas por estafeta a Estados Unidos, estafeta llevaba a Estados Unidos y en estafeta se distribuía como UPS. Entonces se me hace muy lógico que UPS lo haya comprado estafeta, ¿no? Normalmente tiene un tiempo de entrega de 3 a 7 días hábiles en nacionales y de 15 a 30 días en internacionales. Normalmente no alcanza los 30 días cuando es UPS, suele entregar relativamente rápido. Y después, para mí, uno de los servicios que en lo personal me agrada más es DHL. DHL para mí es tanto para importar como exportar, y creo que lo había mencionado un poco en la parte de la adquisición de materiales, es un excelente proveedor. Claro, como todos, puede llegar a fallar, puede llegar a tener cosas que se les pierden, que les roban camionetas, X o Y, pero en general tiene un muy buen servicio. Tiene una gran asesoría en cuanto a sistemas aduanales, sistemas en línea, etiquetas y rastreo. Suelen cumplir muy bien sus tiempos. Puede ser en cierto momento un poquito más caro, pero les puedo asegurar que vale mucho más la pena en cuanto a ahorro de tiempo, tanto para importar como exportar. ¿Por qué? Porque ellos normalmente, tanto en el país interno, sí, te van a pedir ciertos requerimientos, por ejemplo, lo que es la factura del producto o el recibo del producto, la parte del etiquetado y bueno, qué contiene el producto, ¿no? En su sistema. Entonces esto es muy importante para que no te detengan el producto a la hora de salir de aduana y a la hora de entrar al otro país,
que normalmente en otras paqueterías a veces no se dan cuenta de que no lleva la factura, no te lo mencionan y pues es retenido en el otro país y luego se lo tienes que enviar a tu cliente y hay una serie de cosas que pues pueden salir mal, ¿no? Y en el lado del cliente también es súper importante porque en el otro país tú ya no tienes injerencia realmente. Entonces ellos van a tratar de contactar a tu cliente y decirle qué es lo necesario para poder importarlo. Y nuevamente, pues tienen estos agentes aduanales que si no son productos muy grandes, pues ellos mismos pueden hacerlo y cobrarlo directamente al usuario. Que normalmente el usuario, pues bueno, busca no pagar importaciones, pero bueno, mínimo que llegue y ver cuál es el costo, ¿no? En esa parte de Chile les digo, lo mejor normalmente en nacionales es de 1 a 5 días y en internacionales de 8 a 15 días aproximadamente, dependiendo del país. Y pues bueno, esto pues varía mucho si es detenido por aduana, si no. Obviamente si llega a aduana y requiere cierto papeleo, pues eso le va a agregar días, ¿no? Porque pues, es importante cumplir con los requerimientos de aduana. Y bueno, la otra que tenemos, por ejemplo, Skydrops. Skydrops es una plataforma multipaqueterías que te permite seleccionar entre varias paqueterías como FedEx, DHL, Tres Guerras y otras internacionales, en la que tú simplemente tienes que agregar créditos a la plataforma, seleccionar el país al que lo vas a enviar, bueno, la dirección del usuario, y él te va a ofrecer cuáles son las paqueterías que pueden llegar a ese lugar. A partir de eso, pues tú puedes seleccionar con base en el precio, en el tiempo de entrega, y pues bueno, es como una versión interesante porque bueno, tienes todas las paqueterías en uno. Eh, Nosotros hemos como reducido esa, se puede decir, la cantidad de uso que le hemos dado, porque también al adquirir cierto volumen y constancia en otras paqueterías, por ejemplo con DHL, algunos de sus agentes de venta luego te contactan y te ofrecen paquetes más completos, tanto que reduce sus costos, aunque no tengas un alto volumen, ¿no? Entonces, a un cierto punto tú puedes ya irte con una cierta paquetería, pero en este punto yo lo recomendaría. Si estás iniciando completamente, puede ser correo registrado. Si no les funciona por el tiempo y sus clientes se empiezan a quejar, una plataforma estilo Skydrops, donde tienes una serie de paqueterías, puede funcionar bastante bien, porque pues te va a dar todas las opciones que existen en tu país. Habla con un agente de ventas para negociar, tanto por el volumen considerable en cuanto a envíos. Ve ciertos programas que pueden existir. Por ejemplo, en México existía uno con PayPal y Estafeta, que si pagabas por medio de PayPal, pues Estafeta te daba buenos precios y llegaba a Estados Unidos. También DHL puede tener promociones a nivel local o nacional. Entonces, checa siempre esas promociones. Luego también en algún momento nosotros manejamos guías prepagadas que puedes comprar en Mercado Libre o en otras plataformas en las que compras una serie de guías de 10, 20, 30 a un precio más reducido y puedes utilizarlas y las tienes ahí ya listas para hacer, ¿no? Algo a tener en cuenta es en este punto que, bueno, tienes ya la paquetería, ¿no? Pero la parte es algo que te vas a enfrentar tanto a la importación cuando adquirimos material como a la exportación cuando enviamos a un cliente es la aduana. Y esto es algo de lo que no te vas a poder deslindar si estás exportando o importando. Es importante que tengas claro y que tampoco no lo veas como una parte, como un problema, que bueno, puede ser un problema, pero sino que es algo que, con lo que tienes que convivir. Así como se te acaba la soldadura, así como de repente no funciona chip o no compila, aduana va a funcionar así. Tienes que tener algo muy en cuenta y es siempre cuando envíes productos o vayas a exportar la documentación necesaria. Siempre lo que les mencionaba en los puntos anteriores, de preferencia, envía tu producto junto con la recibo o la factura, que diga la cantidad, que diga el precio en dólares, porque si tú ves, sobre todo si es a internacional, la moneda internacional es dólares. El monto total, por ejemplo, si son 2 placas, el monto individual y el monto total, ¿no? Son 2 placas, $50 cada una, son $100 en total. En la parte incluso, por ejemplo, del correo registrado, en México existe, y bueno, en general en el mundo, existe la declaración CN22, así, CN22. Y muy probablemente ustedes cuando han recibido un paquete de Estados Unidos o desde China, lo han visto. Es una etiqueta que se pone atrás del sobre o del paquete, indica la cantidad, el volumen, de qué país es, se firma, se pone la fecha. Búsquenlo así en internet, es muy fácil de conseguir y es algo que ustedes tendrán que llenar, sobre todo en este tipo de exportación, correo registrado.
Cuando lo haces por una de estas paqueterías como DHL o FedEx, tienes que tener en cuenta que, bueno, ellos ya te van a pedir la factura, ellos se van a encargar de gestionar algunos papelería y pues ya no es tan necesario hacer esto del CN22. Entonces, cuando ya tienes la parte de la factura, es importante también, si es necesario, dependiendo del producto, esto estaba hablando de productos muy en general, placas muy similares como un Arduino, como una Miao Miao en nuestro caso, como una placa, podría decirse, genérica, ¿no? Si estamos hablando de dispositivos, por ejemplo, médicos, de seguridad nacional y demás, pues bueno, eso va a aplicar a otras normas y otras condiciones que ustedes muy seguramente por el área que están las conocerán. Si no, pues bueno, los primeros envíos, un agente aduanal te los hará saber. En productos mayores a $50 es la principal regla, sobre todo en México. En este caso, si ustedes viven en otro país, tendrán que investigar. Y pues bueno, hay una consultada en ChatGPT, una googleada y demás para saber. Y nuevamente, pues a veces lo tendrás que descubrir hasta prueba y error, ¿no? Tener en cuenta que en comparación al 2024, en este caso 2025, en el caso nuevamente de México, han surgido más modificaciones, sobre todo en el caso de las importaciones de China y exportaciones a Estados Unidos. Está la parte de los aranceles. Entonces, este caso directamente no nos afecta a la hora de exportar, pero sí le afecta a tu usuario, a la persona que lo compró. Entonces, sí tienes que tener en cuenta que muchas veces el producto puede ser muy económico, pero al llegar al otro país, pues va a tener un arancel muy alto y eso se va a ver reflejado en que el usuario va a pagar mucho más. Y esto puede verse en que al final el usuario no quiere el producto y pueden pasar dos cosas, ¿no? En la que el usuario diga, sí, lo pago y está bien, lo importo, adelante. Pues la segunda, puede decir el usuario, no, no lo quiero, no lo voy a pagar y entonces te lo van a rebotar. Y en ese caso, el usuario podría decir, no, no me llegó, devuélvame mi dinero. Y en la parte de, pues tienes que entregar un número de guía para decirle, oiga, si llegó y él ya no lo quiso. Y muchas veces, en el caso de México, cuando un producto se te regresa y pasa de cierto monto, o sea, un monto en el que debería de pasar por aduana, va a llegar a la aduana lo va a clasificar como que es un producto que va hacia ti y que tiene que pagar importación, a pesar de que es tu producto. Entonces, si el producto pues cuesta demasiado, si enviaste 100 placas, bueno, si enviaste una, pues no va a haber tanto problema, ¿no? A mí se me han regresado Hunter Cards que cuestan $30 y no pasa nada, la aduana no los detiene, no hay ningún problema. Pero, pues hay casos en los que enviaste 100 placas que cuestan tal vez $5,000, supongamos, ahí sí lo va a tener aduana. Lo va a detener y te va a decir, oye, te llegó un producto de $5,000. Y tú, pues son mis placas. Y yo cómo garantizo que que son tus placas. Yo cómo garantizo que mientras se regresaban las modificaron. Entonces, pues tienes que pagar importación, ¿no? Entonces, hay que tener muchas precauciones porque en ese caso se te regresan las placas, el usuario demanda una devolución, lo tienes que devolver si no tienes fundamento. Y para esas placas se quedarán en el limbo. Entonces ya perdiste el dinero. Entonces lo que más te conviene tal vez es que regresen a ti. Pero regresar te va a costar la importación. Entonces ya perdiste por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque la documentación no estuvo completa, porque pues el valor era más grande, porque el usuario tal vez no sabía que iba a haber ese punto. Y pues bueno, tienes que hablar con tu cliente y ver la manera en que pues tengas ese punto, ¿no? En nuestro caso nos había llegado a pasar y lo más reciente es que, bueno, hemos hablado con agentes de DHL, que es nuestra principal ahorita paquetería, y nos han ayudado en este tipo de casos, ¿no? De, oye, pues me está regresando el producto, mi cliente no pudo por X o Y razón, que en este caso es no pudo porque le faltaba documentación, porque no supo cómo hacerlo, X o Y. De lo rechazó, ¿no? En este caso se puede negociar de, oye, pues el cliente sí lo quiere, pero no alcanzó a cubrir la documentación a tiempo, ¿no? Pero pues cuando el usuario ya lo rechazó, pues a veces lo mejor en ciertos casos es darlo por abandonado y que lo destruyan porque la importación puede costar mucho más que el producto, ¿no? Eh, Siempre hay algunos errores comunes, ¿no? En cuanto a la parte. Muchos paquetes pueden quedar detenidos si no se adjunta la documentación correcta. Esta parte de que el usuario no sepa qué leyes aplican en su país a la hora de recibir un paquete y que al final te afectan a ti porque el usuario se puede ir enojado contigo. Y esto es muy claro en saber hasta dónde el usuario te puede reclamar y hasta dónde no. Y ser muy claro en la parte de, mire, yo le doy toda la información, aquí está la guía.
Si hay se detuvo su paquete, yo le informo y le digo, ¿sabe qué? Si no le ha llegado notificación a usted, le aviso que su paquete está detenido y tal vez tenga que presentar documentación extra. Oiga, pues que me están cobrando importación. Bueno, esa parte es por parte de su país y no de nosotros. Nosotros, pues ya cobramos necesario y eso no depende de nosotros, ¿no? Tal cual. Entonces es parte de su país y pues ya tendrá que ver usted cómo poder gestionar. Y darle opciones, ¿no? Al final de, bueno, se podrá regresar y le enviamos otro, pero usted va a tener que pagar el envío. Diversas situaciones que se pueden dar y es mantener mucho la comunicación con el usuario. En general, la mayoría de los clientes pues conocen esto, han hecho compras en internet de otros países y pues bueno, no tienen problema con esto, ¿no? Y por último, o casi último, es investiga antes de enviar. Sea el país donde estés, sobre todo Latinoamérica, y esto me recuerda mucho a la investigación de hace tiempo de Vero, que luego lo escuchan en los podcasts. En Estados Unidos, por ejemplo, es para ellos, bueno, ahorita hasta con los aranceles, creo que empiezan a ver un poco esa situación. Pero en Estados Unidos ellos no veían esta parte de importar a un país, que tenías que importar, pasarlo por aduana, era muy, muy fácil para ellos. Pero Latinoamérica tiene un gran problema que es la parte de el proteccionismo, ¿no? Proteger nuestras tecnologías. Muchas veces pues el detalle es qué tecnologías, ¿no? O sea, si protegemos la parte de la industria de semiconductores y no tenemos una industria de semiconductores y necesitamos semiconductores, pues bueno, es que no puedes proteger algo que no existe, ¿no? Pero claro, si es como estamos protegiendo la industria de las computadoras y demás, que sí existe, ok, bueno, protejamos a las computadoras, ¿no? Pero tenemos que dar la materia prima. Entonces, hay ese problema en Latinoamérica y la parte es que tienes que investigar cómo importar y cómo exportar a cada uno de los países. En el caso de México, por ejemplo, existen los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que le llaman el TEMEC, que pues es un acuerdo de exportación que, bueno, recientemente, a raíz de Trump, pues aún así es difícil exportar, aún así es difícil llegar a sus mercados, pero tienes que estarte adecuando. Realmente yo creo que estos 3, 4 años que dure Trump durante su periodo, va a ser difícil y vas a tener que estar adaptándote y buscar esos huecos en los que puedas adaptar tu producto para que pueda llegar de manera fácil a tu cliente, sobre todo si estás enviando a Estados Unidos. Y en la parte de Latinoamérica, pues bueno, es algo siempre ha existido, ¿no? La parte de la importación. Yo sé de países donde tienes que, si es la primera vez que importas un producto, tienes que llenar toda la documentación, tienes un cierto límite de importación anual por montos, desde 100, $200 al mes, $50 al mes o anuales. Entonces, ¿por qué? Pues tratar de proteger esta parte del mercado local, ¿no? Entonces, todo esto tienes que tenerlo en cuenta, todo esto tienes que tener una parte de asesoría, se puede, en cuanto a agentes aduanales, y no necesariamente tienes que contratar al agente aduanal más experto al inicio. Tal vez al inicio cuando mandes una tarjeta te vas a decir, sabes, pero mi tarjeta cuesta $20. Ok, todavía no te compliques por esto, pero tal vez sí, porque no sabemos cómo esté Estados Unidos después. Pero ya cuando empieces a vender más, cuando mandes 20 placas, cuando mandes 100 placas, es algo con lo que te vas a topar y lo tienes que tener en cuenta. Entonces, hay que investigar. Les digo, no todo es ChatGPT también. Creo que también únanse a grupos de personas, vean, investiguen. Únanse a grupos de empresarios que también estén en el mismo rubro de exportar, de importar. Vayan a conferencias, van a charlas, que es súper importante. Algo que yo he encontrado sobre todo en grupos de empresarios es esa experiencia previa de sí, yo he exportado a Estados Unidos, yo he exportado a China, yo he hecho esto. Entonces eso ayuda, o simplemente te dice, yo conozco a un agente aduanal, yo conozco a alguien que lo puede hacer, alguien en cuanto a leyes, demás, que te puede ayudar, te paso el contacto y es más fácil, ¿no? Y tengo experiencia, me funcionó bien, entonces no llegas con cualquier abogado, con cualquier agente aduanal. Es algo de lo que se van a enfrentar y no es para darles temor, solo que lo tengan en cuenta. Y sobre todo si estás empezando apenas a enviar, creo que lo de menos que te va a preocupar. Si solamente es tu mercado nacional, pues mucho menos te va a preocupar, solo selecciona buenas paqueterías para que tu cliente llegue adecuado. Selecciona la parte del empaque, ten cuidado con esos detalles para que pues, tu cliente quede satisfecho. Y si vas a exportar a otro país, pues ve probando, lanza una primero, manda dos y ve viendo cómo te resulta. Contáctate con las paqueterías, elige la que más te convenga y la que más te interese. Les digo nuevamente, a veces que una paquetería cueste muy barato, te va a costar más tiempo en dinero, en tiempo realmente, porque eso
ese tiempo en el que va a estar peleando en aduana, en recibir tus pedidos, en enviarlos, en la atención con el cliente. Les digo, por ejemplo, ahorita que no aclaré, por ejemplo, en correo registrado. Se detiene un paquete y realmente no sabes dónde está. A pesar de que esté en México, la paquetería de México no te lo va a decir. A pesar de que esté en el correo postal de la India, no se puede traquear fácilmente. ¿Por qué? Porque normalmente se mueve por volumen. Hay una serie de cartas, paquetes que se mueven todos al mismo tiempo. Y es súper difícil identificarlas, ¿no? En comparación a un paquete por DHL, por FedEx, pues bueno, ahí ya tienes tal vez un poco de respaldo, además de que tal vez hay también un reembolso, incluso un seguro de paquetería, que también muchas te la dan. En Correos de México teóricamente tienes un seguro, pero nunca recibí un seguro realmente. Imagínate hacer un trámite en gobierno para que tenga un seguro por un paquete, ¿no? O sea, se van a deslindar. Entonces, esa es la parte que tal vez es un poquito más costoso, pero pues te va a ahorrar y facilitar la vida, ¿no? Te va a ahorrar tiempo y te va a facilitar la vida. Y bueno, para ir terminando, a mí me gustaría saber y que nos dejen en los comentarios cuál es la paquetería que a ustedes más les gusta, cuál es la paquetería que a ustedes les ha servido más, tanto para importar, que les lleguen sus paquetes de China, de Estados Unidos. Cuéntenme alguna aventura que han tenido, algo que les ha ido muy mal con una paquetería. Sería interesante saber cuál es el problema que más han tenido con una paquetería, qué les pasó, cuál es la que ustedes recomiendan. Ahora sí que es diversa la experiencia. Puede ser que alguien ahorita me diga en el comentario que DHL es la peor. Muy válido, la verdad. Pero entonces déjenos opciones, ¿no? ¿Cuál es su experiencia si han enviado a otros países? ¿Qué les han pedido? ¿Que consideran que falta algo que deben de saber las personas que escuchan este podcast? ¿A qué países han enviado? Sería interesante. Y bueno, no sé si tengan también algunos otros consejos que podrían tener las personas que hacen hardware, ¿no? Que ustedes conozcan. Exploramos el tema de las paqueterías completamente, un poco sobre qué es, cómo son, cuáles son las mejores, las aduanas que van súper ligadas. Y definitivamente espero que esto les ayude a ustedes a poder gestionar sus paqueterías, a que lleguen sus productos y que sea de la manera más sencilla posible. Porque volvemos a lo mismo, ustedes están empezando a hacer hardware, creo que lo que más les está tomando tiempo es hacer hardware y quisieran dedicarse a hacer hardware y no estar en estos rollos. Esto es un poco de la experiencia que hemos tenido. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre estrategias con los aliados, aliados estratégicos, relaciones que impulsen tu negocio en el hardware abierto, cómo poder conseguir esas alianzas que te ayuden a que te den a conocer. Porque también la parte es, ok, ya tenemos esta parte de paquetería, ya estamos empezando a enviar, pero ¿cómo multiplicamos eso para que llegara a más personas, para que la gente nos vea, para que estemos en eventos, estemos en charlas, para que las empresas nos conozcan, para que lleguen más clientes, para que tu producto sea reconocido, para que creemos una comunidad? Entonces vamos a hablar sobre estas alianzas. No olviden compartirnos en sus redes sociales, dejar nuestros comentarios. Estamos nuevamente en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. También pueden encontrarme a mí, @sabasacústico, electronicats, @electronicats. Y la verdad es que he disfrutado mucho estar hoy con ustedes. El tema de paqueterías en su momento, cuando iniciamos Electronicats, fue un tema que me dio mucho dolor de cabeza, pero que también me encargué mucho de eso. Por ahí hay algunas fotografías en mis redes sociales de cuando llevamos los primeros paquetes de 100, 200 HunterCats o de MaxPoof. Entonces, pues me interesaba mucho. En un momento hasta me llegué a ser un poco amiga o amigo de la señora de Correos de México. Ya me reconocía. Ya me ayudaba así con cosas de, mira, ya no pegues esto, yo lo hago, o te voy a hacer tal cosa. Entonces es interesante. Gracias por acompañarme en este episodio, espero que les haya gustado. Nos vemos en julio para seguir hablando de hardware. Junio. Adelantarles que los próximos eventos que vamos a estar, y es porque por eso estaba pensando en julio, vamos a estar en Perú en julio, vamos a estar en B-Side, Ciudad de México en julio también. Y vamos a anunciar próximamente también nuestro calendario, bueno, la segunda parte del calendario del tour de Electronicats, para que estén atentos. Si están en alguna de esas ciudades, pues acérquense con nosotros. Nos gustaría saludarlos, tomar algunas chelas con ustedes, si es posible. Nos vemos hasta la próxima. Happy Hacking. Esto fue Electronic Podcasts. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto para seguir hablando con los creadores de hardware. Una producción de Electronic Cats.